Estamos en la clase 24, ¿se pueden imaginar? Esta es la clase 24 del libro de Apocalipsis. Y voy a leer el capítulo 11, son 19 versículos. Estoy usando ahora la versión Reina Valera, así que si ustedes tienen otra versión, después cuando conversemos pueden hacerme algunos comentarios, a ver si notamos algunas diferencias. Capítulo 11, vamos a ver acerca del testimonio de los creyentes y en particular el templo y los dos testigos que se mencionan, a modo grosso, ¿no? Dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran ahí. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán a la ciudad santa 42 semanas. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: sube acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Ok, nosotros leemos esto y decimos: ¿qué es lo que quiere decir? ¿No? Porque no entendemos a qué se refiere esta confusión. Pero vamos a tratar de usar, como hemos venido hablando sobre estos principios bíblicos, el Antiguo Testamento para darnos un poco de luz a nosotros que no somos expertos, ¿no?, de las Escrituras, pero poquito a poquito estamos tratando de estudiar el Antiguo Testamento para que nos ayude a entender qué es lo que Juan nos quiere, cuál es el mensaje primeramente que Juan quiere transmitir a estas 7 iglesias, porque esa es la audiencia original. Estas 7 iglesias a quien al principio se le da a cada una esta carta, ¿no?, este itinerario. ¿Qué es lo que Juan nos quiere decir? Veamos entonces, yo la semana pasada les di la introducción sobre que lean Ezequiel capítulo 40-48, porque en esa sección Ezequiel es transportado a Jerusalén y ve el templo de Dios y se le pide que mida el templo. Ahora, esto sucede después de que Babilonia entra a Judá, a Jerusalén,
y quema el templo y hace el saqueo y se lleva todos los artículos del templo. Y Ezequiel es uno de los exiliados que va a Babilonia. Él está junto al río lamentándose y Dios entonces le da estas visiones. La visión de Ezequiel, cuando uno lee todo esto, lo que ve Ezequiel es que Dios va a prometer en el tiempo de Ezequiel, que estamos hablando cuando el templo cayó en el año 586, antes de Cristo 587, que el templo va a ser restaurado. Eso es la visión que Dios le dio a Ezequiel, que el templo va a ser restaurado, el ritual va a ser restaurado, que la tierra de Palestina va a ser habitada nuevamente por el pueblo de Dios y va a ser repartida. Se habla acerca del templo como el tabernáculo, ¿ok? Y nosotros sabemos que Ezequiel era un sacerdote entrenado que venía de la línea de Sadoc. Así que él sabía. Ezequiel era uno con conocimiento del templo de Dios. Él sabía a plenitud hablando, ¿no? Ok, esto está en contraste, el templo que Ezequiel vio está en contraste con el templo idólatra que Ezequiel nos narra en su libro, Ezequiel capítulo 8 al 11. Cuando ustedes ven ahí, yo les comenté que Dios sale del templo antes de que los babilónicos tomen el templo. Dios sale del templo en una nube, como que se muda, y permite entonces que haya que los babilónicos entren y desconsagren el templo, ¿no? Los sacrilegios, y cometan sacrilegios. Dios permitió que el templo sea destruido entonces. ¿Qué es lo que Juan ve acá? ¿Cuál es la diferencia entre Juan y Ezequiel acá? Estamos hablando ya de la época del primer siglo, cuando Cristo ya murió y cuando Él mismo dice que Él es el cumplimiento de la ley y de las cosas y de los rituales del templo, ¿no? Jesucristo, cuando habló del templo de su cuerpo, que le dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré, hablando de su muerte y de su resurrección 3 días después. Jesucristo era el Dios hombre, el Dios encarnado que vino a habitar con la humanidad. Y esa palabra habitar, que el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice que el verbo se encarnó, ¿no? Toda esa parte de Juan, y vino a hacer su morada con nosotros, con el hombre. Vino a los suyos y los suyos no lo conocieron, porque amaban más la oscuridad que la luz. Esa palabra de que vino a morar, vino a ser tabernáculo en el original, quiere decir que Jesús vino a ser un templo de Dios. La vida de Jesús, el ministerio de Jesús era acercar al hombre a Dios, hacer la paz de Dios con el hombre, porque el hombre estaba enemistado por el pecado, la rebeldía, y Jesucristo viene a cumplir, a unir, a restaurar esa relación que Dios hizo desde el principio, quiso desde el principio que haya entre el hombre y mujer, y Dios. Y Él viene entonces a hacer el cumplimiento del templo oficial que tenían los judíos. Él era mayor que el templo. Él no solamente era el templo, pero él era el gran sumo sacerdote que entregaba su propia vida a favor. Teniendo esto en mente y teniendo entonces el contexto de Ezequiel, ¿a qué se refiere Juan? Veamos entonces, caminemos por el capítulo 11. Ahora, otro principio de hermenéutica, ya que estamos hablando de símbolos y lenguaje apocalíptico, no nos podemos perder en los detalles. No podemos decir qué significa esto, no nos podemos perder los detalles. Es como que si estuviéramos caminando en un bosque y no nos perdamos viendo cada flor, cada árbol. Miremos el bosque en general para no perdernos en los detalles. Porque el problema de la mala interpretación con Apocalipsis es cuando la gente trata de interpretar cada detalle y se pierde. Entonces miremos el panorama general de lo que Juan quiere comunicar a sus primeros oyentes, teniendo este trasfondo que le acabo de compartir. Entonces, se le da una caña, versículo 1, una vara de medir, parecido a Ezequiel, ¿okay? Es la misma, y le dice que se levante y que mida.
Ahora, la acción de medir es una acción simbólica, según Jeremías 31-39, que también se le llama a que mida, y simboliza protección. Protección. Es como un sacar cuentas. Es como cuando uno tiene dinero y voy a contar cuánta plata tengo para saber cuánto me queda. Acá la acción de medir simboliza la promesa de crecimiento y protección. ¿Ok? Y apunta a lo que Dios va a hacer, apunta a lo que Dios va a actuar. Específicamente vamos a ver el juicio de Dios asociado con el templo y la protección divina de los creyentes, que ya sucedió en el capítulo 7 cuando se le da esta señal que se marca. ¿Se recuerdan cuando dice que se marque y se cuente y dice que hay 144,000, 12,000 de cada tribu, y hemos visto esto de protección divina? Que sigan con esa idea de protección divina. Entonces, si el templo se identifica, porque en los escritos del Nuevo Testamento encontramos de que el creyente es el templo de Dios, tanto como corporativamente, cuando Pablo habla, por ejemplo, a los corintios, dice: Dios destruirá su templo si ustedes no saben cómo edificar su templo o tratar con reverencia el templo. Hablando en el capítulo 3, por ejemplo, de Primera de Corintios, el juicio de Dios sobre la casa de Dios, y se usa la palabra templo. En Timoteo también Pablo habla que la casa de Dios, el templo de Dios, es columna y baluarte de la verdad. Entonces, esta palabra templo, que el judío entendía como algo físico que ellos venían, ha venido desarrollándose a implicar a creyentes, a los que adoran. Somos el templo de Dios, somos la casa de Dios, ya no tanto un edificio donde se llega a adorar, pero la presencia de Dios está en donde está el cuerpo de creyentes, la familia creyente. Ese es el templo de Dios, ahí está la presencia de Dios. Entonces pensemos, quiere acá Juan identificar este templo futuro como que ya no va a existir el templo físico, pero ahora el templo va a ser los creyentes, que concuerda con lo que le estoy diciendo con el mensaje. Y entonces se le pide a que mida. Y algo interesante es que mida el templo de Dios, dice el altar donde se hacían los sacrificios, ¿no? Las ofrendas de paz, la intercesión, que también había un incendiario al costado del altar donde se ofrecían las oraciones. Y mire, se añade y dice: y a los que adoran en él. Y eso es algo diferente a lo que encontramos en el Antiguo Testamento, porque ahora no solamente está hablando de estructura, pero los que adoran ahí, los que son parte del templo, ¿ok? Pero el patio no, lo que está fuera del templo no. Recuerden que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el patio es donde los mercaderes habían levantado su negocio. El patio del templo eran para los gentiles los temerosos de Dios, los gentiles que se convertían al judaísmo. Ellos podían llegar hasta el patio y ahí quedaban, no podían entrar más allá, tenían áreas limitadas, había el patio de las mujeres, todo eso ellos lo habían puesto. La cosa es que en el patio de los gentiles, donde los gentiles podían llegar y adorar al Dios de Israel, los israelitas pusieron su mercado, como para decir: ¿quiénes son los gentiles? No nos interesa, nosotros tenemos que sacar acá el negocio, ¿no? Y es como un Walt Disney. Si la pizza allá afuera te vale 5, bueno, acá vale 15, ¿no? Hay que sacar ganancia. Entonces, ahí habían hecho una casa de ladrones, un altar de ladrones. Por eso que Marcos habla, cuando Jesucristo se enoja y tira las mesas de cambio, dice: no hagan de la casa de mi Padre una casa de negocio. Porque la intención del templo de Dios fue que sea una casa de oración para las naciones. Esa era la intención de Dios. No solamente que Israel llegue y adore a Dios, pero que otros se unan en la adoración a Dios. Y esto concuerda con los que los profetas en el Antiguo Testamento hablan sobre usar la casa de Dios. Entonces vemos un desarrollo que ahora el creyente en Cristo Jesús es llamado a compartir el evangelio a toda criatura. Es por eso que nosotros tenemos gentiles, hemos sido bendecidos con el mensaje de salvación, porque los judíos como Pablo, como Pedro, empezaron a hablar a la gente gentil, porque Dios le dijo: vayan porque mi evangelio tiene que salir, tiene que ser esparcido.
¿Qué quiero decir con esto? Que el templo se identifica ahora con todo el pueblo de Dios, comprendido de tanto judío como gentil, creyentes. Y esto va a ser un paralelo al capítulo 12 donde vamos, ¿ok? También vamos a ver más adelante el templo celestial, que se enfoca a la multitud que está adorando. Entonces, a Juan le están diciendo que midiera la gente que adora ahí. Son términos poco comunes, ¿ok? No lo encontramos. Pero la imagen va más allá de un edificio. Estamos hablando de gente. Que deje fuera la corte de los gentiles del templo. Recuerden en Herodes lo que acabo de compartir, ¿ok? Eso va a ser dejado. Y dice porque ha sido entregado, versículo 2, no lo midas, a los gentiles y ellos la hollarán la ciudad santa. Sabemos que ese es Jerusalén, donde estaba el templo, y nos da algo interesante, 42 meses. Ahora, cuando yo busco esto en la historia del primer siglo, me entero, más o menos en el año 66, yo le compartí algunas fechas la semana pasada, en el año 66 entra un general y pone un emblema, pone el emblema del símbolo romano en el templo. Y este era un acto de sacrilegio para los judíos. Poner dentro del templo el emblema romano. Lo pone y se retira. Y desde ahí los judíos se levantan en revuelta, en protesta, y cierran la ciudad para que Roma no vuelva a entrar. Y ahí empieza entonces la guerra de los judíos. Empieza el año 66 y culmina en el año 70 con la destrucción del templo y de Jerusalén. Estamos hablando de 3 años y medio. 3 años y medio, más o menos un promedio de 42 meses, como dice acá. Entonces, cuando yo veo esta fecha, yo busco en la historia si sucedió algo donde los gentiles desacraron en templo, y vemos que sí sucedió en la historia. Entonces podemos decir que esta profecía, por eso digo que Juan tuvo que haber escrito antes del 65 o en el año 65 lo más tarde y no a finales del primer siglo, porque esto es una evidencia, a mi parecer, que está hablando de lo que iba a suceder antes de la destrucción de Jerusalén, cuando Roma entra y pone ese emblema como un acto de nosotros somos acá lo que mandamos sobre el templo. Eso sucede y se dice que Herodes y el sumo sacerdote huyen de la ciudad. Salen, patita, ¿para qué te quiero? Huyen porque sabían lo que se estaba cocinando y levantando. Es por eso que el tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo era un tiempo ideal, porque era el tiempo de las revueltas judíos. Muchos líderes judíos que se conocían como sicarios, de ahí viene la palabra sicarios, que literalmente eran aquellos que andaban con 2 espadas o con 2 cuchillos, o un cuchillo con 2 puntas. De ahí viene la palabra sicario. Ellos eran un grupo de celosos judíos que querían quitar a Roma, la influencia de Roma, y poder constituirse una nación independiente. Porque en el primer siglo Roma había empobrecido por el sistema de taxes y de impuestos a la nación judía en Jerusalén. Una gran pobreza, y ya estaba harta la nación judía, que se levantaban grupos de revolución para poder sacar a Roma. Y nuestro Señor Jesucristo decide venir en ese tiempo. El tiempo ideal, preciso. Entonces, cuando leemos un poquito de la historia del primer siglo y lo que Juan está hablando, como que encaja, ¿okay? Sin nosotros tratar de imponer, estará hablando de un templo literalmente ahora en el siglo 2019, porque aunque se construye el templo, porque está hablando hoy en día de que Trump quiere promover, ayudar a la reconstrucción del primer templo. Acá Juan, cuando escribió a las 7 iglesias, tenía algo en mente, algo más que ellos entiendan a su tiempo, pues ellos no iban a entender nuestro tiempo. ¿Okay? Nosotros podemos aplicar y leer nuestros tiempos por las escrituras, porque sigue siendo palabra de Dios. Pero entendamos lo que Juan le está diciendo a su primera audiencia. Entonces, esos tiempo que empieza la guerra de los judíos, Jerusalén es cerrada, empieza entonces, ¿sabe lo que hace Roma? Le corta los canales de comida a la ciudad para que se rindan y abran las puertas, ¿no? Que lo citea. Y dice entonces que dentro de Jerusalén o dentro de la ciudad, versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días.
vestidos de silicio, aproximadamente ese tiempo de 3 años y medio o 42 meses, ahora se nos dice día, van a haber testigos, se nos dice 2. 2 es un número importante en el Antiguo Testamento porque para ser un testigo tenía que haber 2 o 3 testigos, según la ley. Entonces no podemos tomar que literalmente quizás son 2, puede ser que sea literal o puede ser que solamente sea algo simbólico que había testigos. De suficientes, no sabemos porque no se nos indica con exactitud, pero Dios levanta a estos 2 testigos y se les identifica como los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie. Ahora, ahí sí nos está dando en específico 2 olivos y 2 candelabros. Esto es importante porque en el Antiguo Testamento, Zacarías, por ejemplo, nosotros estudiamos el libro de Zacarías, en el capítulo 4, versículos 3, 11 y 14, se hace una alusión a Zorobabel. Cuando Dios habla a Zacarías y le dice que los judíos que ya habían estado 70 años en Babilonia regresaran a Jerusalén a reparar los muros y a reconstruir el templo, uno que regresó de Babilonia a Jerusalén se llamaba Zorobabel. Y Zorobabel era de la semilla o del linaje de David. Él era el príncipe de Judá, porque era uno que venía del linaje de David. Y regresa Zorobabel y regresa el sacerdote Josué. Ahora, a ellos 2, que eran los líderes, el líder rey de la nación judía, ¿no? Ya se conocían como judíos de David, y el sumo sacerdote o el sacerdote Josué, a ellos se le llama los 2 olivos, porque eran los líderes que empujaban la reconstrucción del templo, iban a ser instrumentos de Dios, ¿ok? Que hicieron lo posible para que se restaure el pueblo de Dios en la ciudad, la adoración y todo eso. A ellos también se les llama los 2 candelabros. Se le habla los 2 olivos o árboles de olivos y también se refiere a ellos, 2 personas, los 2 candelabros, que tiene que ver con su influencia de alumbrar la palabra de Dios, declarar, enseñar la palabra de Dios al pueblo. Entonces, estos 2 testigos, eso es Zorobabel, estamos hablando de Zorobabel, de la semilla de David, el príncipe, o sería como un rey, ¿no? Príncipe, y el sacerdote Josué. Esto está en Zacarías, capítulo 4:3, Zacarías capítulo 1:20. Ahora, este tema de los 2 candelabros, para no irme por las ramas, aunque la semana pasada les dije que acá hay tanta información que uno se va por las ramas. Los 2 candelabros también se describieron a estas 2 iglesias fieles. Recuerdan, de las 7 iglesias, 5 andaban mal y 2 no había nada que recriminarles. Era la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Y a ellos 2 se le habla los candelabros de Dios. O sea, estaban cumpliendo su misión de ser luz para Cristo. ¿Okay? Estaban siendo fieles para Cristo. Entonces, la descripción de estos testigos, y se nos habla que tienen poder para hacer abrir el cielo, como Elías. Elías fue un profeta que hizo llover, ¿no? Y cerró el cielo y después hizo llover después de 3 años. Y Moisés es el otro profeta que convierte el agua en sangre. Recuerden que hay muchas alusiones a Éxodo, a Egipto, a las plagas. Yo les comenté eso al principio. Entonces está describiendo a estos testigos como profetas, declarando la palabra de Dios en medio de este tiempo turbio, de turbulencia, de persecución. ¿Okay? Se está describiendo el ministerio de estos testigos. Ahora, el libro de Hechos nos dice, por ejemplo, en el capítulo 7, que Esteban, uno de los 7 diáconos, era lleno del Espíritu de Dios y él predicó, y tenemos el mensaje resumido en Hechos capítulo 7 acerca de cómo Dios ha traído a su pueblo a salvación y cómo esta salvación se ha culminado en Jesucristo. Y Esteban en su predicación hace un resumen de todo el Antiguo Testamento. Pero él fue mártir, lo apedrearon, terminando
muriendo. Santiago, el hermano de Jesucristo, en Hechos capítulo 11, 12, vemos que es muerto por Herodes, mártir. Entonces vemos que los apóstoles comienzan a morir por causa del testimonio de Cristo, dando testimonio de Cristo. Y sabemos que estos apóstoles, cuando ellos predicaban, hacían grandes prodigios y señales. Por ejemplo, Pedro dice que pasaba y la gente con solamente su sombra quedaba sana. Hechos nos dice eso, el principio de los libros de Hechos. Nos dice que levantaban muertos, levantó a Tábata, o la que se conocía como Dorca. Pablo también. Entonces, Dios, a través de los milagros y prodigios, autentificó, verificó que el ministerio de sus apóstoles era el ministerio mismo de Jesucristo en ellos. Y todo eso sucedió en la primera parte antes de que caiga el templo de Jerusalén. Fueron mártires, fueron testigos. ¿Quiénes son exactamente? Podemos ponerle el dedo y decir, bueno, uno de los testigos tuvo que ser Santiago, el otro Pedro. No sabemos porque no nos dice, pero sabemos que en el ministerio que ellos desempeñaron, ellos hicieron exactamente esto de lo que se está hablando de estos dos testigos. Ellos desempeñaron exactamente esto. Ahora, miren lo que dice, porque versículo 7 se nos habla: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, la bestia, ya vamos a ver que se le da una identidad, ¿okay? Que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, muerte de mártires. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual, y ya no le da el nombre de Jerusalén, le dice Sodoma y Egipto, porque fueron dos ciudades corruptas, paganas, malas, que experimentaron el juicio de Dios, tanto Sodoma como Egipto. Y ahora Jerusalén también iba a experimentar el juicio de Dios. Así como Sodoma y Egipto vio la ira de Dios sobre ellos, el juicio de Dios sobre ellos, ahora esta ciudad, en sentido espiritual, Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿De qué ciudad estamos hablando? De Jerusalén. Ahí Jesucristo murió fuera de las puertas de Jerusalén. Dice, esta ciudad, dice, y lo de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y esta es una alusión, 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la... Esta es una alusión a humillación. Cuando los cadáveres no son sepultados es que hay una burla y una humillación. Porque antiguamente alguien moría y se le daba sepultura. Uno dice en nuestro español una digna sepultura o sepultura cristiana. Para avergonzar a una persona, el cadáver se dejaba en descomposición, se llevaba a un basurero y que se descomponga. Entonces era una manera no solamente humillante en cómo lo mataron, pero humillante en su muerte, especialmente para la mente del Antiguo Oriente. Y dice que se alegrarán, se enviarán regalos unos con otros, porque estos dos profetas, porque hablaron la palabra de Dios, proclamaron la palabra de Dios, habían atormentado a los moradores de la tierra. La palabra de Dios le era hostil, no aceptaban el mensaje de Dios que era proclamado. Ahora, cuando ustedes leen el mensaje de Esteban, en Hechos capítulo 7, después en casa léanlo, y la primera predicación de Pedro en Hechos capítulo 2, después de recibir el Espíritu Santo en el Pentecostés, y él predica. Ustedes saben que en la predicación ambos hombres interpelan a la gente, al pueblo judío, y le dicen, ustedes crucificaron al Santo de Israel. Ustedes entregaron a Dios, los acusa y los señala. Vaya, hoy en día diríamos, Pedro no se está comportando políticamente correcto, porque imagínate que el pastor te señale desde el púlpito, me voy de la iglesia, me ofendió. La prédica de estos hombres fue, pero era con razón que querían matarlo, porque delante de todo el mundo los incrimina y los señala como culpables. Por eso que estos querían taparle la boca y matarlos, callar el evangelio. ¿Okay? Pero versículo, después de 3 días y medio, 3 días y medio tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Él estuvo 3 días en la tumba y después, o en la tierra, y después fue levantado. O sea, el mensaje del evangelio no muere con la muerte de sus santos apóstoles. Esa es la idea. El mensaje, cuanto más son martirizados, perseguidos, muertos,
los apóstoles, más crece el mensaje. Es como un micrófono. Las autoridades judías y después romanas pensaban que matando a los cristianos, callándolos, ahí se acaba el cristianismo. Mira, estamos en 2019 y seguimos proclamando el mismo mensaje. Y Lutero dijo, la sangre de los creyentes es el fertilizante para que haya más creyentes. Así que la gente que era hostil a Dios y rechazaba a Dios y los mataba, pensaban se acabó el mensaje, y vemos que el mensaje continúa. ¿Ok? Es la idea. Por eso digo, veamos el panorama. Entonces, después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre los que vivieron. Está hablando de la resurrección. Jesucristo fue el único que resucitó y regresó para dar las nuevas a sus apóstoles. Lo interesante es que la resurrección de Jesucristo, Él se manifiesta a un número limitado. A los suyos, después a 500 personas, como Pablo habla en 1 Corintios 15, pero Jesucristo no resucitó y no fue a mostrarse a la multitud, o a Herodes, mira, me mató, o a Pilato, no estaba muerto. Él no fue a mostrarse a los incrédulos, Él se mostró a los suyos. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando, obviamente, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y el ministerio de su palabra, de su testimonio que continúa en los suyos. ¿Okay? Entonces no tratemos de perdernos en los detalles, ¿ok? Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, sube acá, hablando de estos testigos, y subieron al cielo en una nube, semejante a como nuestro Señor Jesucristo subió. Es lenguaje simbólico. No es que la nube se lo llevó, pero la nube era una forma de transportar a las deidades. Entonces está comunicando que Jesucristo pasó a otra dimensión o a la presencia de Dios. Nosotros diríamos, Jesucristo fue llevado a la presencia de Dios. Antiguamente se diría, Jesucristo fue llevado en una nube. Pero no lo tomemos literalmente que fue una nube, sino fue transportado a la presencia de Dios y sus enemigos los vieron. Todo hablando también al final, segunda venida, vamos a ver eso, que todo ojo lo verá, pero ellos subieron automáticamente a la presencia de Dios. Esteban, cuando muere, antes de morir, dice que ve los cielos abiertos y a Jesucristo de pie, no sentado en su trono, de pie, como dándole la bienvenida. Y la idea es que cada mártir que ha muerto por el testimonio de Jesucristo automáticamente pasa a la presencia de su Señor. ¿Okay? Y el mensaje no termina con ellos. En aquella hora hubo un gran terremoto. Terremoto es lenguaje apocalíptico para darnos como efectos especiales de que algo va a suceder. Voy a terminar con el versículo 13. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres. Hubo una catástrofe, muerte. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Por lo menos reconocieron al Dios del cielo. Nuestro Señor Jesucristo en el monte del Olivet, en Mateo 24, dice, no os alarméis porque oirán rumores de guerra, se levantará nación contra nación y habrán terremotos. No habla ahí, habrá terremotos. Y esto es señal antes que llegue el fin. Ahora, yo les dije la semana pasada que el fin que estaba hablando, no estaba hablando el fin de la era humana, como nosotros lo entendemos, pero el fin del tiempo del templo. Porque la pregunta empieza, ¿cuándo sucederá eso? Que este templo no quede piedra sobre piedra. Y Jesucristo dice que en esa época, del año 65 al 70, no solamente va a haber guerra, pero la tierra va a temblar, va a haber terremoto. Ahora, busquen ustedes en la historia si hubo algún terremoto en Jerusalén o en la tierra por los años 65 al 70 para poder confirmar esta profecía. Busquen, porque lo hubo. Voy a parar ahí y dice el segundo ahí pasó, he aquí el tercer ahí viene pronto. Este lenguaje es del Antiguo Testamento que habla del juicio de Dios. Entonces, ¿qué sacamos para nosotros? Muchos han preguntado, bueno, tú dices que esto se cumplió en el primer siglo, entonces, ¿qué es para nosotros? ¿Entretenimiento? No. Miren los principios y la aplicación que sacamos. El mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, siempre va a caer mal al mundo incrédulo. Siempre vamos a experimentar hostilidad por la palabra de Dios. Y parte de esa hostilidad se va a presentar en persecución hacia los suyos. Ahora, hoy en día la gente quiere callar al cristianismo.
promoviendo agendas que destruyen la familia, agendas que destruyen la integridad sexual o la identidad sexual, todo por callar el cristianismo. Y Lenin, que vivió en el siglo pasado, lo dijo, el que llevó al comunismo en alto, ¿no? el que dirigió a la Unión Soviética en la masacre comunista. Él dijo, estoy parafraseando, para poder derrumbar a Estados Unidos tenemos que derrumbarle sus 3 pilares, sacarle sus 3 pilares. ¿Cuáles eran los 3 pilares? Su moralidad, su patriotismo y su cristianismo. Le quitamos a Estados Unidos, mira lo que está pasando en Estados Unidos, su patriotismo. Hoy en día se abre en Estados Unidos que debe vivir el país con barreras abiertas, que pierda ese patriotismo, es nazismo, no debe de existir, todos somos iguales, agarremos en la mano y cantemos la canción de Coca-Cola, porque no debe de haber un nacionalismo, un patriotismo, debe ser extinguido. Y más si Trump lo promueve, eso equivale a racismo, ¿no? No nos quiere, no nos quiere. Pero miren, patriotismo, la moralidad, quitemos la moralidad a Estados Unidos, mire todo lo que se ha probado que equivale a inmoralidad. Y el cristianismo. Yo les comenté un ejemplo chiquitito. Un panadero se rehusó a hacer una torta de boda para una pareja gay y lo mandaron a la corte y casi que pierde todo. Una hostilidad contra el cristianismo. Eso lo admitió un comunista no cristiano que se leyó la Biblia. Porque en la Biblia eso es el mensaje que tenemos. El mundo es hostil contra Dios, está enemistado contra Dios y cuanto más lo rechaza, hay gente que se arrepiente y lo recibe y allá vamos nosotros con el Evangelio, ¿no? Siempre tenemos que ir con el Evangelio. Pero aquellos que rechazan el Evangelio hacen todo lo posible por callarnos. En nombre de la tolerancia o en nombre de lo que le quieran llamar, cualquier fachada, porque lo que ellos pretenden no es tanto callarnos a nosotros, sino este mensaje. Y acá otro punto que encontramos en la palabra es que aunque maten y callen a las personas, a los hijos de Dios, este mensaje seguirá siendo predicado, porque es la palabra de Dios. Es firme y está establecida, es para siempre. Voy a parar ahí. Sigan leyendo entonces el versículo 15 en adelante. Para la próxima semana, Dios mediante, seguimos. Y lo que he intentado es tratar de ver un panorama entendiendo el texto, usando el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, porque es así como los primeros oyentes escuchaban este mensaje. ¿Okay? Y podemos entonces aplicarlo. Podemos obviamente sacar mucho más aplicaciones, pasar acá la noche hablando del testimonio de los testigos, en la medición las medidas del templo, pero sí sabemos que nosotros como creyentes estamos seguros bajo Dios, estamos seguros, no debemos de temer. Ok.